Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos una vez más aquí en Evolución a tu Ser a través de www.picradio.com para hablar de temas de crecimiento personal, para hablar de vida, de historias de vida. Y hoy está con nosotros el señor César Gaitán, César Enrique Gaitán. Es juez de ciclismo y además ha sido un dirigente deportivo y tiene muchas historias para contarnos. Y actualmente ya lleva más de 40 años en la actividad del juzgamiento en el ciclismo y está activo. Pues bien, vamos a hablar de una vez con él y hablar historias de vida. Bienvenido, don César, y hablemos de quién es César Gaitán. Don Ricardo, muy buenas tardes, gracias por su entrevista. César Gaitán tiene 74 años de edad, 74 y medio. Nacido en Bogotá, en el puro centro de Bogotá, cerca de Luis el Carmen. Estuvo mi infancia, todo centrado entre el barrio Restrepo, el barrio Quiroga y el centro de Bogotá. Mi señor padre, Jaime Gaitán Rivas, nos vinculó en esa zona en razón a que él era profesor del Colegio Salesiano y de la Universidad Distrital, ¿sí? Entonces nos vinculó a nosotros en el Colegio Carrasquilla, junto a hoy en el Palacio de San Carlos, la carrera séptima. Y nosotros ahí siempre veíamos de niños muy pequeños la izada de bandera a las 5 de la tarde del Palacio. Soy bachiller, contador, pero no por universidad, sino por un instituto que se llamó CEDEICO. Antiguamente no existían más sino dos universidades que daban esas clases y creo que no había más, era la Universidad Nacional y la Universidad Distrital. Pero por medios económicos no se podía, entonces en ese instituto, el rector era amigo de mi señor padre, nos vinculamos con mi hermano Jorge Gaitán, que hoy vive en Pasto, a hacer el curso de contabilidad. Llevamos 2 años haciendo ese curso. Eso me sirvió a mí para trabajar en el Banco del Comercio. Estando de vacaciones, entré al Banco del Comercio como mensajero y luego como patinador. Pero en mi infancia nos trasladamos a Fontibón y allá hacíamos deporte a mañana y tarde por la zona de mi señor padre que le gustaba mucho, sobre todo el fútbol. Y él me vinculaba con la acción comunal en todos los recorridos y todas para hacer eventos de atletismo. A mí me gustó mucho los 10.000 metros, los 5.000 metros, los 100 metros, todo eso. A pesar de que mi estatura es escasamente de 1,58. Pero bueno, me iba bien, tenía buena velocidad. En eso entonces, después entré al colegio distrital, que quedaba en el barrio Modelo. Allá hice una parte de mi bachillerato, luego entré a la Universidad Libre, sí, porque quedaba cerca de la casa. Ahí había bachillerato y eran los izquierdistas estudiando aquí en el centro y los derechistas en el Bosque Popular. Y no se podía ver los izquierdistas de los derechistas. Siempre nos estábamos peleando. Bueno, después de eso, nosotros de juventud tuvimos una finca en Fusagasugá. Y allá conocimos todo el sistema de la ganadería, cómo se siembra. Tuvimos trapiche, cómo sacar panela, cómo arreglar mulas, cómo sembrar, cómo todo lo que es la naturaleza. Y todo eso nos significó a nosotros muchas cosas para hoy en familia. Luego nos internaron en Fusa, porque no había medios para poder nosotros estar en un colegio en Bogotá y en Fusa. Entonces nos internaron en Fusa. Y cada 8 días teníamos salida los viernes por la tarde. Y sábado y domingo llegamos a la finca a trabajar y a hacer tareas. ¿Sí? Mi mamá se dedicaba a la finca. ¿Sí? Ella era terrible con esa finca, eso manejaba obreros, manejaba todo, porque mi papá se venía a sus clases en el Salesiano y en la Universidad Distrital, ¿sí? Posteriormente a eso, me sirvió ese vínculo del banco con una amistad política de mi señor padre. Mi señor padre fue secretario ad hoc de Jorge Luis Gaitán, de joven, era el que iniciaba los discursos con él, en los parques, en el Restrepo, en la Plaza Bolívar, en el reunión era el que comenzaba los discursos. Y llegó al extremo de tener tanta amistad con él que el día que lo mataron
Mi papá fue uno de los causantes y salió hace poquito en la revista Semana, le dan la corbata para que recogieran al que lo mató, al señor Roa, le dieron la corbata para que lo arrastraran por toda la séptima. Pero bien, el caso mío, después de eso me vinculé con una entidad oficial, con la Contraloría de Cundinamarca. Sí. Sí, después de eso, a mí se me hacía raro porque una entidad privada, seriedad, respetuosa, todo como son los bancos, donde uno tenía que andar de vestido, de paño, corbata, zapato ilustrado permanentemente y todo. Y entró una entidad oficial donde llegaban en pantalón de drill, con botas y todo, una cosa diferente. ¿Sí? Esa ha sido más o menos mi forma de César Gaitán como persona. Hablemos de los inicios como juez de ciclismo y de una vez hablemos de lo que fue precisamente ese paso del ciclismo a ser organizador de un evento en la Contraloría Departamental de Cundinamarca y los Juegos o las Olimpiadas también de la Gobernación de Cundinamarca. Sí, como juez me inicié, precisamente estaba en el banco cuando el jefe de cuentas corrientes, don Eduardo Patiño, me invitó a que fuera, él ya era una persona de 40 años, 45 años, y yo, un sardino de 17 años, 16 años, me invitó al Parque Nacional un domingo, en el año 1967. Me dijo que fuera a mirar allá que eran los famosos circuitos de los ciclistas. Y eran niños, bebecitos, hasta 12 años, montando en triciclo, porque no habían bicicletas. Las bicicletas no habían en cantidad y tocaba alquilarlas. Entonces los papás le compraban los triciclos a los niños y se iban allá a apostar. Y le daban un número de papel en el pecho para anotarlos. Entonces a mí, Eduardo Patiño me dijo, César, comencé a anotar todos los números. Y eran 30, 40 ciclistas bebecitos. Y yo comencé a notar eso y entonces le gustó mi trabajo. Y después con un reloj de pulso comenzamos a tomar tiempos, porque no había cronómetros. Entonces ahí comencé yo con el juzgamiento prácticamente. Él me vinculó después con él. Al ver que me gustaba eso, me vinculó con el Club Ricaurte. Club Ricaurte era un club afiliado a la Liga, y sigue siendo la Liga de Ciclismo Cundinamarca, porque en ese entonces el peso duro del ciclismo en Colombia era la Liga Cundinamarca, la Liga Boyacá, la Liga Antioquia y Santander, no había más. Después se fueron fundamentando más, pero en ese momento era el fuerte Cundinamarca. ¿Por qué? Porque tenía los ciclistas de fama nacional inscritos en la liga a través de los clubes. Entonces, cada vez que la liga organizaba un evento, salían todos los ciclistas de fama nacional e internacional a correr. ¿Sí? Luego me vinculé con el Club Parisiense, también como secretario. Me ha gustado mucho la escritura y eso. Y hacer actas. En ese entonces, actas, nadie sabía hacer actas. Las actas era en un libro, anotaban ahí, llegaron fulanos, sultanos y listo. Y yo les comencé a través de la misma banco y la misma Contraloría, les enseñé a hacer actas, cómo se hacía. Pero ese cabezote, llamémoslo así, esa matriz, me la enseñó fue mi padre, porque él era periodista. ¿Sí? Entonces él trabaja con El Tiempo, con El Espectador y en varias revistas. Entonces me decía, mijo, la del actas es el resumen de una reunión y se sacan así, la historial, todo lo que sea. Y entonces todo ese esbozo me lo enseñó y yo lo llevé a práctica a los clubes. Y ahí comenzamos a elaborar las actas. Lo mismo en la liga. Ya con el tiempo resulté yo ser secretario de la Liga de Ciclismo Cundinamarca, pero a la vez era juez de la liga. Y no había cursos, no había nada. Era el que voluntariamente quisiera ser juez de llegada, el que voluntariamente quisiera ser cronometrista. Entonces, eso lo veía como cosa extraordinaria. Y a mí me gustó, me nació ahí y sí, me funcionó. Y este es el caso que estoy desde el año 67 hasta hoy como juez nacional de ciclismo de la Asociación Colombiana de Ciclismo. Antiguamente estuve inscrito a la Liga de Ciclismo de Cundinamarca y luego Bogotá. Pertenezco como juez nacional de la Federación Colombiana de Ciclismo y a la vez como juez de la Asociación Colombiana, los dos vínculos que son la federación que maneja el ciclismo élite, prejuveniles, juveniles, sub-23 y élite. Y la Asociación Colombiana maneja el ciclismo de 30 años para adelante. Todos los que se retiran de la élite y todo van a parar a la Asociación Colombiana. ¿Sí?
Ujú. Como juez, todo juez debe tener una licencia. A través de la licencia se le entregan a uno por los cursos que hace uno de juzgamiento. Antiguamente no se utilizaban las licencias, como les digo, era voluntario. Después ya, a partir del año 1980 aproximadamente, ya comenzaron a crearse los jueces porque hubo comisarios internacionales. Esos comisarios internacionales tenían que ir al país que hiciera el campeonato mundial a hacer el curso. Y yo me acuerdo entre ese entonces estaba don Hermógenes García, don Vicente Lastra, entre los que me acuerdo, los primeros comisarios internacionales. Y ellos, a través de la federación, dictan los cursos para comisarios nacionales. Y en ese caso soy yo. Perfecto. Hablemos de la historia de la Contraloría. ¿Cómo es que usted organiza los juegos de la Contraloría de Cundinamarca y luego los juegos que duraron muchos años en la gobernación de Cundinamarca? Los juegos de la gobernación nacieron a través de, en el año 1977. Todo nació porque yo me vinculé con la Contraloría de Cundinamarca, siendo muy joven. Yo veía que todos los empleados, su gran mayoría eran personas mayores. Y el comentario de ellos era que había que guardar un centavito para jueves y viernes. Y a mí me causaba curiosidad el famoso centavito que guardaban para jueves y viernes. Ujú. Ese centavito era para ir a tomar cervecita. Ellos ya tenían su club, su tienda. El club era de tejo, para ir a jugar tejo o ir a jugar billar. Entonces eran los jueves y los viernes después de las 4 de la tarde. Eso era norma general. En vista de eso, entonces yo dije, oiga, hay que cambiarle como la vida a la gente, a mí que me gusta el deporte. Vamos a ver qué hacemos. Entonces me fui a la oficina del Contralor, que en ese entonces era el José Hugo Enciso, y que fue secretario del Ministerio de Justicia. Le dije, Contralor, quiero que me colabore en esto. ¿Será factible que podamos hacer deporte en la Contraloría? Y me dijo, ¿y eso qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿O qué? Le dije, no, si usted me autoriza, yo lo hago. Entonces me dijo, hágale, no hay problema. Llegué, estaba ya en el cargo yo de secretario del Consejo Asesor del Contralor y comencé a aplicar lo que llaman el famoso stencil, que en ese entonces no había fotocopiadores. Entonces picaba un papel en stencil, se sacaba a través de un mimeógrafo y se sacaban las circulares y comencé a enviarles circulares a todos y se fueron emocionando que qué cosa tan buena. Y resultamos haciendo las Olimpiadas y participaron 250 deportistas cuando eran 1.200 funcionarios que había inscritos en la Contraloría. Y hicimos en los ferrocarriles nacionales la inauguración, pero como las oficinas de la Contraloría quedaban aquí en el edificio San Francisco, adjunto en cada puerta era una secretaría, la Secretaría de Hacienda y Obras Públicas, de todas las secretarías. Entonces veían que los empleados de la Contraloría comenzaban a salir a hacer deporte. Ay, oiga, ¿y por qué no nos llevan? ¿Por qué no hacemos? ¿Y qué pasaba? En cada escenario había más público de empleados de la gobernación que la misma Contraloría viendo los lugares. Entonces se entusiasmaron. Cuando estábamos en la clausura, me llamó el señor Contralor y estaba con el gobernador y me dijo, oiga, señor Gaitán, ¿por qué no organizamos las Olimpiadas de la Gobernación? Y pues claro, pero lo único que yo no acepto es que se nombren juntas directivas, porque las juntas directivas generalmente conlleva a crear unas roscas y cosas y a nivel presupuesto buscar la ganancia en todos los actos, uniformes y demás, y yo no sigo para eso. Entonces me autorizaron y así fue que organizamos 14 deportes en la gobernación de Cundinamarca en el año 1978. Comenzamos con 14 deportes, todos los deportes, en el Club de Empleados Oficiales en ese entonces, en el Club de la Policía, me prestaron el salitre, el campín, el campincito, y mucho del escenario el Club de Ajedrez, que eso lo manejaba Cuellar Gacharná, el famoso campeón mundial de ajedrez, el campeón internacional, el maestro Cuartas. Ellos nos abrían a nosotros las partidas y nos clausuraban el evento. En la clausura se hizo en la empresa de licores de Cundinamarca con gran festejo y llamó mucho la atención que fueron 4.000 empleados que hicieron deporte y en eso unimos familias, se crearon familias, hubo noviazgos, sí, una vida social espectacular que jamás se había visto en un ente del Estado. Y ustedes miran, sé que hay olimpiadas a nivel nacional a través de
del gobierno, pero no, en ese entonces no había nada. Entonces eso sirvió para motivar a nivel nacional. Eso fue la escala. Primero la Contraloría, luego la departamental, y eso se prendieron para que fuera la nacional. Y creo que hoy están haciendo todavía olimpiadas. Pero la gobernación suspendió, no duró más sino como 6 años nomás esa actividad, porque posteriormente en el año 1987 yo me retiré. Al retirarme de la Contraloría, pues ya no había ese fervor, ese entusiasmo, porque no había personas que conocieran la mecánica de manejar deporte. Y yo todo lo manejaba a través de Coldeportes, la seccional Cundinamarca. Ellos me prestaban a mí todo el juzgamiento y la organización de los eventos. Entonces no se necesitaba directiva ni nada de esa cosa, porque ellos tenían su plan de trabajo allá. Antes les damos trabajo y les gustaba mucho. Y ellos nos conseguían el juzgamiento, todo. Y así se inició la Olimpiada de la Gobernación. Hoy en día, hasta la hora que todavía me llaman personas ya con 70, 80 años recordando esa historia. Claro, ¿Ve? claro, por supuesto. Hablemos de el trabajo que arranca usted como juez nacional de ciclismo y tiene, volviendo al tema del juzgamiento, y tiene la oportunidad de estar en esa época dorada donde, por ahí en los años 80, donde el ciclismo colombiano ya toma una fuerza totalmente diferente y comienza a nivel internacional esos triunfos. Por supuesto que si hablamos de Cochise, ya había estado en eventos internacionales, pero el ciclismo colombiano por allá en los 80 para las grandes carreras del mundo cambió. Hablemos un poco de esas historias que usted conoce de todo eso. Sí, don Ricardo. En el año 1980, en el mes de julio, se nombró al señor Miguel Ángel Bermúdez como presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo. Y eso fue una bomba a nivel nacional, porque era un ejecutivo, un tipo de plata y de mucho conocimiento, de mucho vínculo político, industrial y todo. Entonces él dijo, esto hay que darle un cambio al ciclismo colombiano. Y lo hizo. Y así fue que los primeros equipos los consiguió el patrocinio para asistir a Europa. Y allá fue un sacrificio terrible porque los ciclistas colombianos no estaban acostumbrados al manejo europeo. Y entonces allá tuvimos que llevar el bocadillo, el banano, la mazamorrita, porque allá la alimentación es totalmente diferente y el deportista desde que nace es con una alimentación especial. Aquí no, aquí se agua de panela, mazamorra y cositas de esas. Sí, poca fruta y poco entrenamiento basado en un técnico. Sí, en esa época. Nacía silvestre, el ciclista nacía silvestre, entonces no había, y venían aquí los europeos y miraban y se quedan aterrados, que sin ningún entrenador, mal dormidos, mal comidos, y el 90% son de extracción popular, son campesinos, viviendo en estera, ¿sí? Trabajando desde las 4 de la mañana, salían a entrenar a las 10 de la mañana en bicicleta de sport, porque no había bicicleta de carreras, ¿sí? Y sin embargo, de ahí comenzaron a salir las grandes figuras. Miguel Ángel Bermúdez le dio un cambio total a esto, y él colaboró para que se hiciera el curso internacional de juzgamiento. De ahí que nacieron los comisarios internacionales, ¿sí? Y creó las escuelas de ciclismo. Entonces ya las ligas tenían escuelas de ciclismo, o sea que desde pequeños los niños comenzaban a montar en bicicleta especial, ¿sí? Con sus medidas, con todo especial técnicamente. Y de ahí fuimos progresando y dice que ahora el comportamiento que tenemos en Europa. Miguel Ángel Bermúdez tuvo la amabilidad en ver de que a mí me gustaba la cuestión del juzgamiento y la dirigencia deportiva por conocimiento de las normas. Me dijo en una asamblea, yo quiero que César Gaitán sea el delegado permanente de las asambleas a nivel nacional. Y fuera de eso, también la federación me nombró delegado internacional de Colombia a varios eventos. La Vuelta al Táchira, la Vuelta a Venezuela, la Vuelta Portuguesa, a las Islas Francesas de Pontepitre, ¿sí? Representando al país. Entonces fue una experiencia muy bonita y muy agradable, pero todo en razón al conocimiento de las disposiciones, normas. Yo, desde que nació el Instituto Coldeportes en el año 1970, que se creó a través del decreto 1387 y el primer director fue Adolfo Carvajal de Cali, ¿sí? Entonces, yo siempre practicaba eso, conocer las normas para poder discutir con el deportista y los dirigentes.
Y esta es la hora que me conozco todas las normas, la ley 181 que maneja el deporte, el decreto que creó el Ministerio del Deporte, ¿sí? La ley 1967. Estoy atento a todo eso, el decreto 1228, la ley que reglamentó el asunto de la disciplina de los deportistas, ¿sí? Todo eso porque me gusta y lo siento. Y para poder uno tener conocimiento y poder uno sentarse, tanto con la persona natural, con el deportista, con el dirigente, con el periodista, con todos ellos, poder discutir, hay que conocer las normas. Hay veces le dicen a uno, ¿y de dónde sacó eso? No, es que hay que mirarlas, las normas existen, hay que practicarlas y ponerlas en conocimiento de todo el mundo. Eso, las leyes, dice comuníquese, públiquese, y no se dice escóndase, sino públiquese. Dese a conocer y cúmplase. y cúmplase. Y cúmplase. Y cúmplase. Pues bien interesante esto porque está usted totalmente informado y le sirvió el trabajo que hizo en la Contraloría porque de ahí comenzó a buscar las normas en diferentes deportes y por supuesto en el deporte que más le gustaba a usted, que era el tema del ciclismo. Hablemos de historias que tuvo usted en esa época con con esos viajes internacionales. Estoy hablando de los años 80, 90, que usted diga, me acuerdo de tal y tal evento. Sí, ahí en las Islas Francesas la alimentación fue un asunto histórico. Nosotros llegamos allá y lógico, el primer día nos recibieron a nosotros en grandes hoteles de 5 estrellas con todas las de la ley. Nosotros íbamos con ciclistas modestos, era Pablo Wilches, el polaco Borges, señor Cárdenas, famoso velocista en Colombia, Pedro Saúl Morales, bueno. Y cuando llegamos allá al hotel, nos atendieron muy bien porque era la delegación de Colombia que montaba muy bien y todo. Pero lo simpático de todo fue en el congresillo técnico, porque lo primero que nos dijeron a nosotros no fue ciclismo. Llegó la coca en el año 1981. Pues, ¿cómo se puede sentir uno como delegado que le digan a uno coquero? Porque en ese momento comenzaba el furor del problema de la coca. Entonces, tuve una discusión bastante conflictiva porque no entendía con la delegación de Alemania. Entonces allá nos hicimos, con el intérprete, nos hicimos respetar como delegación deportiva. Nosotros no íbamos por nada de eso. Íbamos como delegados de delegación deportiva y nos tenían que respetar. Y así fue. ¿Qué pasó? Que al otro día los ciclistas aparecieron enfermos. ¿Y por qué? La alimentación. Nosotros no estamos acostumbrados a la etiqueta, a las grandes comidas y platos especiales para el deportista de allá, de Europa. Y nos lo llevamos acá tomando sopita, arrocito, yuquita, platanito, cositas de esas. Cuando llegamos allá y nos ponen a nosotros un plato de pasta con ensalada, con frutas, ellos se comieron eso y ahí quedó el estómago de ellos. Sin embargo, fíjese la capacidad del deportista colombiano, que a pesar de que se enfermaron, me dijeron a mí, señor delegado, ¿qué hacemos para la alimentación? Porque nosotros esta comida no la podemos soportar. Entonces hablamos con el médico de la vuelta, porque nosotros no llevamos médicos, estábamos de escasos recursos, nos patrocinó el Banco Colombia, y no podíamos recurrir a un médico particular, sino al de la organización. Y él nos dijo, no, tienen que seguir con su alimentación. Entonces, ¿qué pasó? Me tocó hacer a mí de chef y buscar casas de familia europeas para que me prestaran las ollas, la estufa, e ir a supermercados a buscar la alimentación nuestra. Sí. ¿Sí? Y cocinarles a la vez. Y consiguió los productos. Conseguí no la mayoría, pero sí la gran mayoría. Y las ollas, todo, me lo prestaron, la estufa y todas las cosas, y aprender, porque qué más. Y sí, comencé a prepararles y al día siguiente ya se compusieron, ya se portaron muy bien y ganamos. Ganamos la siguiente etapa. Entonces no fue bien, dijo que por la comida. Entonces me dijeron que por qué no les preparaba todos los días sopita de arroz. La sopa de arroz tiene una gran ventaja. Pues el que sabe en ciclismo no deja de dar hambre. Es muy buena para cuando hay sol. Sí. Cuando hay mucho sol, ellos toman sopa de arroz y se mantienen bien el organismo. Se hidratan muy bien. Entonces, cuando ellos terminaban la carrera en los parques,
porque yo salía de la casa a recibir los ciclistas porque era el delegado. Entonces, para poderlos alimentar en el parque, de llegar a la carrera, yo llevaba mi olla y mis platos y mis vasijas y nos sentábamos como cualquier parroquiano a servirles el almuerzo. Claro, era la sensación, todos los europeos dijeron, ¿y esto qué pasó? La delegación de Colombia enloqueció. ¿Eh? Yo les llegaba de una vez con su sopita de arroz. Y a las tardes ya era otro asunto, porque ellos comen mucho cuestiones extras. Allá comen frutas. Les ponen una bandeja con cantidad de duraznos, manzanas, peras, uvas y comen. El colombiano no está acostumbrado a eso. Entonces toca ir a buscar un gran ponqué, harto pan y fuerte gaseosa. Entonces al ver eso, Coca-Cola nos colocaba a nosotros a las salidas del evento un carro especialmente para la delegación de Colombia. Allá no se arrimaba ningún otro ciclista sino Colombia. Entonces éramos la sensación por eso, que estábamos supremamente equivocados, ¿sí? Pero esa era nuestra forma de ser. Para no quitarles ese estilo de vida de ellos, tocaba alimentarlos así. Y así fue que fuimos campeones del evento, ¿sí? Con Pablo Wilches. Después fuimos al año siguiente con el polaco Borges. Fuimos a Venezuela y allá hicimos lo mismo. Porque allá en Venezuela come parecido a nosotros, pero mucho picante, mucho guiso. Eso les molesta mucho a los ciclistas. Entonces yo resolví cocinarles y nunca me pasó nada, ni me enfermé ni nada. Me sirvió. Y me encanta la cocina. Yo soy enfermo por la cocina. Esa historia es bien interesante, el cambio de alimentación y cómo fue transformándose, porque ya hoy en día sí los ciclistas tienen otra idea clara, desde muy temprana edad los van preparando, los van buscando y hemos conocido, por supuesto, una transformación a lo largo de estos, ¿qué? 40 años, 40, 50 años. 50 años, sí señor, estamos hablando del 80 al 20, 50, sí, 52. 42, 42 años, desde el 80. Historias de ciclistas que usted diga, tal y tal historia, me acuerdo que fue luchada esa competencia y que usted haya estado participando allá en Europa, ¿cuál sería? No, en esa, en Pontepitre se llama las Islas Francesas. Allá corrieron los alemanes, corrió Pascal Simón, que después fue líder del Tour de Francia, corrió Iván Ivanov, que fue campeón mundial de pista y campeón de ruta. Sí. ¿Sí? Y fueron los brasileños, que uno de ellos fue famosísimo a nivel mundial en pista. ¿Sí? Los italianos, los franceses, los suizos, uy, terribles. Y nosotros modestamente, pero físicamente les ganábamos a ellos por la astucia. El ciclista colombiano tiene una astucia terrible para competir y entre ellos mismos se ayudan mucho entre la delegación, ¿sí? Y les ganábamos porque éramos muy vivos en eso. Ellos no, ellos corren, sí, pero técnicamente que no se salen, que no se mueven del lote, no es. Nosotros es atacar y a ganar, como sea, por las buenas o por las malas, pero hay que ganar. Y así fue que nos fue. Aquí tuvimos eventos buenos, el clásico RCN, donde vinieron los grandes ciclistas de Europa. Y estaba Patrocinio, estaba Rafael Antonio Niño, estaba, ¿cómo se llama? ¿Cuál será? Casi me olvida. Bueno, ¿Lucho Herrera? Lucho Herrera, subiendo la línea. Y estaba Pascal Simón, iba a ser líder del clásico RCN. Y bajando, subiendo, antes de subir la línea, hay una medio bajadita muy pequeña. Ahí uno de ellos dejó caer una caramañola y Pascal Simón hizo así, volvió a mirar para un costado y ¡chum! Hasta luego. Rafael Antonio Niño, Patrocinio, Samuel Cabrera. Sí. Todos ellos que subían muy bien se fueron. Y Pascal Simón los alcanzó y ellos le han tomado un minuto y pico a Pascal Simón. Bajando, los alcanzó, los pasó, les sacó casi 2 minutos y fue a parar un vallado, porque él no conocía la carretera. Y fue a parar un vallado. Y pues, sin embargo, los nuestros siguieron y los carros se fueron a sacar a Pascal Simón porque era la figura internacional. Pues gracias a Dios no le pasó, no le pasó eso en una de esas curvas peligrosas de la línea, ¿no? Lo sacaron, lo recogieron
y no faltaron 10 segundos que nos hubiera ganado el Consejo recién. Sí, sí, definitivamente esas historias. Y en ese momento vinieron los grandes a nuestro país. Hablemos un poco de, ya en esta parte final del programa, hablemos un poco de lo que usted observa hoy en día con respecto a la diferencia que hay a esa evolución del ciclismo, donde pues está Egan Bernal, donde están varios ciclistas que definitivamente son los grandes personajes. Sí, todo eso nació, o los ciclistas que hoy en día son figuras, nacen a través de las escuelas de ciclismo, que nacen muy jóvenes. Entonces ahí ya tienen instructores especializados, técnicos, psicólogos, médicos de toda naturaleza. Entonces el ciclista se va formando tipo europeo, ¿sí? A la prueba está que vienen los europeos aquí y a veces nos ponen a nosotros a bailar, conociendo nosotros el recorrido y conociendo todo, porque nosotros vamos a correr a Europa. Usted ve que aquí Edgar Bernal y las grandes figuras no corren aquí la Vuelta a Colombia, ni el Clásico RCN, ni nada de esas cosas, porque sus equipos de marca ya no los autorizan, porque estas carreras van clasificadas, ¿sí? El único que está a nivel internacional clasificado es el Clásico RCN, la Vuelta a Colombia no. La están buscando, y con este evento que acaba de pasar, volverla a clasificar en la Unión Ciclística, que le den la categoría 2 creo que es donde pueden venir todos los equipos de marca a nivel mundial. Los equipos de marca nacieron en el año 81, ¿sí? Que fue Barta, Postobón, Muscola, Frescola, Leche La Gran Vía. Muchos equipos de esos, y ellos volvieron, hacían tipo Europa, conseguían los médicos y todo, y comenzaron a armar los ciclistas de tal manera que hoy en día ya la tecnología también, porque nosotros las bicicletas de nosotros eran muy rudimentarias, ¿sí? Mientras ellos traían bicicletas en esa época de 15 millones, la bicicleta de nosotros valía 200,000 pesos. Sí, eran tubo, ¿sí? No, eso era en aluminio especial y todo. Hoy en día, todo se maneja a través de los clubes de marca. Entonces, por eso ese regionalismo que había antes, de Boyacá, Santander, Antioquia, todo eso se acabó, porque los clubes de marca tienen de todas las ciudades. Entonces, se acabó el regionalismo. Ahora sí salen, pero por las transmisiones de radio. Pero así que vean ese fanatismo a muerte, como antiguamente las llegadas a Bogotá, era una cosa que comenzaba desde el Alto de San Miguel hasta llegar al Estadio del Campín. Entrábamos al Estadio del Campín y ahí estaban los locutores oficiales esperando la llegada de los ciclistas. Fuera los telemóviles de RCN y Todelar. Caracol todavía no estaba vinculado en eso. Caracol comenzó en el año 84 a vincularse de verdad con el ciclismo, con Julio Rastía Brica. ¿Ve? Y de ahí vino la contratación de Alberto Piedrahita Pacheco y otros locutores. ¿Ve? Eso, y el que de mayor experiencia, el profesor Héctor Urrego. Que todavía sigue, el sigue profesor vigente. Héctor Urrego sigue vigente. Bueno, ¿está usted, a propósito de vigente, está usted vigente? Este año, ¿qué actividades hay ahora próximamente? Tenemos este fin de semana un evento de calendario nacional de la Asociación de Ciclismo de Bogotá, siendo yo secretario y juez de llegada también, y organizador del evento, con la junta directiva, en cabeza de Julio César Velázquez, que es el presidente de la Asociación de Bogotá. Tenemos un evento que sale de la Caro a las 8:30 de la mañana, vamos a Sesquilé, Guatavita, y terminamos en el famoso Alto de las Arepas. Eso es preparativo para los campeonatos nacionales que se celebrarán el 22 y 24 de julio en Ibagué. El próximo mes. El próximo mes. Y aquí en Bogotá, el 2, 3 y 4 están los campeonatos distritales. De ahí nacen las elecciones y en todo el país se llevan a cabo sus departamentales para sacar las elecciones que van a los campeonatos nacionales. Y en el mes de septiembre, en el mes de agosto, el 25 de septiembre, tenemos la famosa clásica Ciudad de Bogotá, que la organiza también en Bogotá. Y de ahí se escogen ciclistas, porque ya hay un recorrido bastante grande de enero a agosto de preparación de los ciclistas para asistir a la Vuelta Senior Master, que es del 12 al 18 en la costa. Va a ser en Valledupar. Pues muchas historias que seguramente tenemos la posibilidad de hablar. Y ya en esta parte final, usted escribió un libro, ¿no? Sí, señor. Al retirarme de la Contraloría el 4 de marzo de 1987,
era de libre nombramiento y remoción en el cargo. Entonces me retiraron. Me llamaron a la oficina de personal y que hasta aquí llegó el nombramiento de César Gaitán después de estar 18 años. Entonces me faltaba un poquito de tiempo para la pensión. Desafortunadamente me iba a cobijar la ley 100, pero en el año 89 era la famosa ley cuarta de 1966 para el asunto de pensiones. Al retirarme, se buscó nuevamente una incorporación en una entidad del Estado para poder tener el tiempo que me faltaba. En vista de que no se logró, mi señor padre me dice, oiga César, ¿y por qué no sacamos un libro? Por ahí hay una ley vieja, rebúsquesela por ahí. A ver qué es lo que dice esa ley, que quien saque un libro tiene derecho a 2 años de servicio al Estado. Yo me puse a escudriñar en los archivos de la Biblioteca Nacional, en el Diario Oficial y todo, y me lo encontré. La Ley 50 de 1889, en su artículo 10, establece que quien elabore un libro didáctico tiene derecho a 2 años de servicio al Estado, acumulable al tiempo de servicio que tenga. Entonces se elaboró. Yo inicialmente pensaba sacar un libro sobre la remolacha, pero no son libros enciclopedias grandes ni nada, es un libro didáctico, práctico. Y estaba como 15 días sacando literatura de eso cuando mi señor padre me dijo, César, pero si conoce los 114 municipios de Cundinamarca en la época, Sí. ¿por qué no sacamos un libro sobre la historia de Cundinamarca, una breve historia de Cundinamarca? Porque lo que hay son enciclopedias, libros muy grandes, eso no sirve para el estudiante, se cansa de mirarlo. Entonces sacamos un libro didáctico y así fue, lo sacamos de 274 páginas y se encuentra registrado actualmente, soy autor de ese libro, César Enrique Gaitán, breve historia de Cundinamarca en la Biblioteca Nacional, Luis Ángel Arango, Congreso de la República, Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. El doctor Mocus, siendo rector, me dio un concepto favorable y el rector de la Universidad Cooperativa, César Pérez García, me dio otro concepto de que era un libro didáctico y muy interesante. Pues muy bueno, eso yo creo que será tema para otra oportunidad. Sí, Muy amable a usted, don César, por estar aquí en este programa y pues qué bueno conocer este tipo de historias. Muchas gracias. A usted muy amable. Perfecto. Hemos estado en esta primera parte con el señor César Gaitán en este programa que se llama Evoluciona tu Ser a través de www.picradio.com. Vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos con la segunda parte del programa.